Lección 1. Predicciones tecnológicas. El futurismo y la tecnología son temas fascinantes. ¿Alguna predicción sobre la tecnología del futuro? De hecho, creo que la inteligencia artificial seguirá remodelando nuestra vida diaria. Sí, y con ello vienen las consideraciones éticas que la sociedad debe abordar. Precisamente. La IA puede mejorar la eficiencia, pero también suscita preocupaciones en relación con los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué otros avances tecnológicos anticipas? Preveo avances significativos en las tecnologías de energía renovable. Eso suena prometedor. ¿Podría ser de gran ayuda para combatir el cambio climático? Sí, y los avances en la biotecnología pueden revolucionar la atención médica. Parece que el futuro depara innovaciones interesantes y desafíos importantes, ¿no es así? Lección 2. Tendencias de disparidad económica. Las tendencias de la desigualdad económica entre las naciones son asombrosas, ¿no cree? Sí, crea barreras importantes para el desarrollo y la estabilidad mundiales. La brecha se está ampliando y parece acelerarse en muchos lugares. De hecho, es desalentador si tenemos en cuenta los recursos disponibles. ¿Cómo cree que podríamos cerrar esta brecha cada vez mayor? Las soluciones podrían incluir prácticas comerciales justas y la condonación de la deuda para los países en desarrollo. Sí, y la cooperación internacional es crucial para abordar las disparidades económicas. Entonces, ¿cree que la educación desempeña un papel vital a la hora de abordar la desigualdad? Sin duda, educar a las comunidades las equipa con las herramientas para generar cambios. Lección 3. Cambios en la política de inmigración. Los cambios en las políticas de inmigración en todo el mundo son bastante notables, ¿verdad? De hecho, refleja las actitudes cambiantes hacia la globalización y la migración. Sí, algunas naciones se están volviendo más restrictivas, mientras que otras son más acogedoras. Hace que uno se pregunte sobre el impacto en las comunidades y las economías. Absolutamente. ¿Cuáles cree que son los factores clave que impulsan estos cambios? Las condiciones económicas y las preocupaciones de seguridad sin duda desempeñan un papel importante. Es cierto, pero también es importante reconocer el aspecto humano de la inmigración. Exactamente. Las políticas deben equilibrar los intereses nacionales con las consideraciones humanitarias. Entonces, ¿cómo pueden las personas abogar por prácticas de inmigración justas? Lección 4. Ética farmacéutica. La ética de las compañías farmacéuticas en la salud mundial es un tema intrigante, ¿no es así? De hecho, plantea preguntas sobre las ganancias frente al bienestar de los pacientes. Sí, especialmente en las regiones que carecen de acceso a medicamentos esenciales. Es frustrante ver cómo los medicamentos que salvan vidas tienen un precio que está fuera del alcance de muchos. ¿Cómo cree que estas empresas pueden equilibrar las ganancias con las consideraciones éticas? Deberían priorizar la transparencia e invertir en soluciones asequibles. Eso suena razonable. Además, la colaboración con los gobiernos podría mejorar el acceso. Absolutamente. Entonces, ¿cree que los consumidores pueden influir en estas empresas? Sin duda, los consumidores informados pueden impulsar la demanda de prácticas éticas. Lección 5. Impacto de los desastres naturales. El impacto de los desastres ambientales en las comunidades globales es asombroso, ¿no está de acuerdo? Sí.
Es desalentador ver a las comunidades luchar por recuperarse. Cada desastre parece agravar las vulnerabilidades existentes, ¿no es así? De hecho, destaca la necesidad de mejores estrategias de preparación y resiliencia. ¿Qué cree que se debe priorizar en los esfuerzos de respuesta a los desastres? Creo que la participación de la comunidad y el conocimiento local son elementos cruciales. Sí, eso permite a los residentes contribuir a los esfuerzos de recuperación de manera efectiva. Entonces, ¿cree que el cambio climático contribuye significativamente a la frecuencia de estos desastres? Absolutamente. Abordar el cambio climático es imperativo para mitigar los riesgos futuros. Lección 6. Activismo juvenil. El papel de los jóvenes en los movimientos políticos está aumentando. ¿Lo has notado? Sin duda, los jóvenes hablan cada vez más sobre los temas que les preocupan. Parece que las redes sociales amplifican sus voces a escala mundial. De hecho, es inspirador ver a jóvenes activistas liderando la lucha por el cambio. Pero, ¿cree que se enfrentan a algún desafío en estos movimientos? Sí, a menudo se encuentran con el escepticismo de las generaciones mayores. ¿Qué crees que puede cerrar esa brecha generacional? Las iniciativas de colaboración entre jóvenes y líderes experimentados podrían fomentar la comprensión. Eso suena prometedor. ¿Cómo podemos apoyar aún más el activismo juvenil? Lección 7. El futuro de la democracia. El panorama cambiante de la gobernanza democrática es un tema de gran importancia, ¿no es así? Sin duda, plantea interrogantes sobre el futuro de los sistemas políticos globales. Sí. Con el aumento del autoritarismo en varias regiones, es bastante preocupante. Es desalentador presenciar la erosión de los valores democráticos en algunos países. ¿Cómo cree que la tecnología influirá en el futuro de la democracia? Podría mejorar la transparencia y también plantear desafíos, como la desinformación. Precisamente. La participación de los votantes debe adaptarse a estos nuevos paisajes. Entonces, ¿qué estrategias cree que fortalecerán los procesos democráticos? Promover la educación cívica y fomentar la participación son pasos clave hacia adelante. Lección 8. Regulación tecnológica. ¿Ha notado los recientes intentos de los gobiernos de regular a las grandes empresas de tecnología? Sí, parece que los gigantes tecnológicos están bajo más escrutinio que nunca. De hecho, me recuerda el dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. Pero a veces me pregunto si los legisladores realmente entienden la tecnología que están regulando. Es un punto válido. El ritmo de la innovación tecnológica a menudo supera a los procesos legislativos. Sí, y aquí estamos, adivinando cómo serán las futuras regulaciones. Supongo que es un acto de equilibrio, fomentar la innovación y, al mismo tiempo, garantizar la protección del consumidor. Precisamente. ¿Cuál crees que será el próximo tema importante en la regulación tecnológica? Sospecho que las preocupaciones sobre la privacidad de los datos ocuparán un lugar central a medida que las personas sean más conscientes. Lección 9. La situación en Afganistán. La situación actual en Afganistán es bastante preocupante, ¿verdad? Realmente lo es. Es desgarrador ver las dificultades a las que se enfrentan tantas personas. Absolutamente. La crisis humanitaria parece haber empeorado desde la toma del poder por los talibanes. Sí, y el impacto en los derechos de las mujeres es particularmente alarmante.
Muy bien. La educación y las oportunidades para las mujeres han disminuido drásticamente. Hace que uno se pregunte cómo responderá la comunidad internacional a largo plazo. De hecho, parece haber un equilibrio delicado entre la diplomacia y la asistencia humanitaria. Exactamente. Solo podemos esperar un futuro mejor para el pueblo afgano. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, la resiliencia de los ciudadanos afganos es realmente admirable. Lección 10. Automatización y trabajos. El futuro del trabajo en un mundo automatizado es un tema fascinante, ¿no está de acuerdo? Absolutamente. A menudo me pregunto qué tipos de trabajos seguirán existiendo en un futuro próximo. La idea de que los robots se hagan cargo de nuestros trabajos es a la vez emocionante y algo aterradora. Sí, parece que estamos viviendo en una película de ciencia ficción. ¿No es así? De hecho, sin embargo, también podrían surgir nuevas oportunidades de este cambio. Muy bien. La mejora y la recalificación serán cruciales para la fuerza laboral. Exactamente. Los empleadores y los educadores deben colaborar para preparar a los futuros trabajadores. Entonces, ¿anticipa una reducción de las oportunidades laborales a medida que aumente la automatización? Creo que evolucionará. Es posible que algunos trabajos desaparezcan y que surjan nuevos campos. Lección 11. Diversidad e inclusión. Los esfuerzos hacia la inclusión en varios países han cobrado impulso recientemente, ¿no es así? En gran medida. Es alentador ver que muchas organizaciones dan prioridad a la diversidad. Absolutamente. Sin embargo, lograr una verdadera inclusividad puede ser bastante complejo. Sí, se necesita algo más que políticas. También se requiere un cambio cultural. Precisamente. ¿Cómo cree que las organizaciones pueden fomentar estos cambios de manera efectiva? Participar en diálogos abiertos y en la educación en torno a la diversidad puede tener un gran impacto. Correcto. La evaluación y adaptación consistentes de las iniciativas de diversidad también son cruciales. Entonces, ¿cree que vamos en la dirección correcta? Eso espero. El progreso puede ser lento, pero cada paso cuenta. Lección 12. Conversaciones comerciales. ¿Alguna vez ha considerado cómo los acuerdos comerciales globales dan forma a las relaciones internacionales? De hecho, es bastante intrigante. Pueden construir puentes o provocar tensiones. Exactamente. A veces, parece que los países negocian como niños que se pelean por los juguetes. Has dado en el blanco. Las complejidades involucradas pueden ser divertidas pero a veces desconcertantes. Y no olvidemos el peculiar lenguaje que utilizan. Es como si trataran de confundirnos. No cabe duda de que se siente así. Sin embargo, en última instancia, estos acuerdos pueden mejorar los lazos económicos, ¿verdad? Sí, aunque en ocasiones provoca fricciones por los aranceles y las barreras comerciales. Entonces, ¿cree que los acuerdos comerciales globales son más beneficiosos que perjudiciales en general? Creo que tienen el potencial de generar beneficios significativos siempre que se diseñen de manera equitativa. Lección 13. Las ONG y la ayuda humanitaria. ¿Ha considerado el papel de las ONG en la respuesta a las crisis? Sí, a menudo son los héroes anónimos que brindan ayuda inmediata durante las emergencias. De hecho, su agilidad y conocimiento local pueden marcar una gran diferencia. Sin embargo, la financiación a menudo puede ser una limitación importante, ¿no es así? Absolutamente.
Garantizar un apoyo continuo en tiempos turbulentos es un desafío. Sin embargo, sus esfuerzos pueden conducir a iniciativas de desarrollo a largo plazo, ¿verdad? Sí, los programas sostenibles pueden ayudar a reconstruir las comunidades. Entonces, ¿cree que la colaboración con los gobiernos es vital para el éxito? Es imprescindible. Las asociaciones pueden amplificar enormemente su impacto. Lección 14. ¿Qué pensar? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunos países se enfrentan a la escasez de alimentos, mientras que otros tienen abundancia? De hecho, es un tema bastante desconcertante. A menudo me pregunto cómo podemos enviar los excedentes de alimentos de una región a otra de manera eficiente. No es solo una cuestión de abundancia. La logística de distribución es un desafío crítico. Por ejemplo, el transporte de artículos perecederos requiere instalaciones especializadas. Absolutamente. Además, la infraestructura local puede obstaculizar significativamente el proceso. Imagínese intentar mover mercancías por carreteras rotas. Esa es una receta para el desastre. ¿Y qué hay del papel de la política en la distribución de alimentos? La política puede influir en gran medida en las políticas y los subsidios agrícolas, lo que complica aún más las cosas. Hablando de complejidad, ¿has oído hablar de los desiertos alimentarios? Lo he hecho. Son áreas con acceso limitado a alimentos nutritivos y asequibles. Correcto. Es sorprendente que en un mundo con tanta comida, algunas personas sigan pasando hambre. Lección 15. Culture Connect. ¿Has notado cómo las diferencias culturales pueden llevar a malentendidos? Sí. Es fascinante y a veces bastante divertido. Observar minuciosamente diferentes costumbres puede hacer que uno se sienta como un detective en un caso cultural. De hecho, una vez saludé por error a una colega con un apretón de manos cuando esperaba una reverencia. Debe haber sido incómodo. Pero son esos momentos los que nos enseñan lecciones valiosas. Cierto, comprender las normas culturales puede aliviar los problemas de comunicación. Hablando de problemas de comunicación, escuché una historia divertida sobre alguien que confundió la palabra regalo con veneno en un idioma extranjero. Oh, Dios mío. Eso suena como una receta para el desastre, o una historia interesante sobre una fiesta. Sí, el humor a menudo puede cerrar la brecha entre las culturas, ¿no es así? Lección 16. El agua importa. Los derechos al agua se han convertido en un tema candente últimamente, ¿no es así? De hecho, parece que una necesidad fundamental no debería ser tan complicada. Se podría pensar que sí. Sin embargo, muchas personas aún carecen de acceso a agua limpia. Es bastante alarmante. La escasez de agua puede tener consecuencias nefastas para las comunidades. Correcto. Algunos sostienen que es un derecho humano, mientras que otros lo ven como una mercancía. Esa diferencia de perspectiva complica aún más el asunto. Además, el uso industrial del agua con frecuencia eclipsa las necesidades personales. Precisamente. Con frecuencia se trata de una batalla entre las demandas agrícolas y el consumo personal. ¿Te has topado con el concepto de agua virtual? Lección 17. Diálogos diplomáticos. El papel de la diplomacia en el mantenimiento de la paz mundial parece infravalorado en estos días, ¿no es así? Absolutamente. Si bien con frecuencia oímos hablar de conflictos, los esfuerzos por resolverlos a menudo se ven ensombrecidos. Sí, esos diplomáticos son como ninjas de la paz, que trabajan incansablemente entre bastidores. ¡Qué descripción tan graciosa! Sin embargo, es cierto. Manejan magistralmente las relaciones entre las naciones.
Y no subestimemos el poder del diálogo. El compromiso a menudo requiere negociaciones creativas. De hecho, ¿recuerdas la época en que una disputa comercial menor se resolvió por una comida compartida? Sí. Es un ejemplo perfecto de que, a veces, partir el pan puede romper barreras. La comida realmente tiene una manera asombrosa de fomentar la paz y el diálogo. ¿Y qué hay del arte de la persuasión? Es vital en la diplomacia pública. Lección 18. Innovaciones ecológicas. ¿Alguna vez has pensado en cómo la tecnología verde está dando forma a nuestro futuro? Es un concepto emocionante, especialmente teniendo en cuenta la urgente necesidad de soluciones sostenibles. Exactamente. Las innovaciones en tecnología ecológica parecen surgir casi a diario. Sí, hace que uno se pregunte si pronto tendremos bicicletas voladoras alimentadas por energía solar. ¡Qué pensamiento tan caprichoso! Pero en realidad, las fuentes de energía renovables están logrando avances significativos. De hecho, además, la tecnología verde puede tener un gran impacto en industrias como la agricultura. Absolutamente. Imagine granjas que utilizan técnicas de jardinería vertical que ahorran espacio y recursos. ¿Eso cambiaría las reglas del juego para las áreas urbanas? Especialmente. Hablando de áreas urbanas, ¿ha observado cómo las ciudades inteligentes están integrando la tecnología? Lección 19. Justicia para todos. El concepto de justicia social está cobrando impulso a nivel mundial, ¿no cree? De hecho, parece un momento crucial para la promoción y la concienciación. Sí, es esencial que los movimientos ganen voces y visibilidad en la sociedad actual. Absolutamente. Con la tecnología, es más fácil que nunca crear conciencia sobre las causas. ¿Has visto el impacto de las redes sociales en estos movimientos? Puede amplificar las voces y movilizar a los grupos más rápido que los métodos convencionales. Precisamente. Sin embargo, es importante garantizar que el mensaje siga siendo claro y centrado. De hecho, la promoción es más eficaz cuando todos están en sintonía. Hablando de páginas, ¿has leído sobre cómo la literatura influye en la justicia social? Lección 20. Navegando en alta mar. La seguridad marítima se ha convertido en una preocupación fundamental en el mundo actual, ¿no es así? Sin duda lo ha hecho. Con la piratería y las disputas territoriales, las aguas son bastante turbulentas. Precisamente, es casi como si el océano se hubiera convertido en un campo de batalla. Una metáfora bastante entretenida, aunque seria. La piratería parece sacada de una película. Sin embargo, es una cruda realidad para muchas naciones. Las vastas aguas presentan inmensos desafíos para la seguridad. Sí, garantizar un paso seguro para el comercio es vital para las economías mundiales. Y los países deben cooperar para lograr una gobernanza marítima eficaz, ¿no es así? Absolutamente. La protección de las rutas marítimas requiere colaboración y responsabilidad compartida. Curiosamente, el derecho internacional también desempeña un papel fundamental en la definición de las aguas territoriales. Lección 21. Gestión de crisis. La crisis de los refugiados es una preocupación apremiante a nivel mundial, ¿no es así? De hecho, se necesitan estrategias integrales para abordar los desafíos que enfrentan las personas desplazadas. Sí, es bastante complejo, hay muchos factores en juego. Muchos parecen pasar por alto el hecho de que los refugiados a menudo buscan una vida mejor,
no solo seguridad. Correcto. El acceso a las oportunidades de educación y empleo es esencial para su integración. ¿Ha visto algún programa innovador destinado a ayudar a los refugiados a establecerse en nuevas comunidades? Sí, muchas iniciativas se centran en el desarrollo de habilidades y la formación lingüística, que son cruciales. Es maravilloso ver a las comunidades dar un paso adelante para apoyar a estas personas. Absolutamente. La solidaridad puede allanar el camino para la comprensión y la aceptación. Lección 22. La fe en el diálogo. ¿Ha notado la creciente importancia del diálogo interreligioso en la sociedad contemporánea? Absolutamente. Es esencial para promover el entendimiento entre las diferentes religiones. De hecho, es bastante intrigante cómo las diversas creencias pueden fomentar conversaciones en lugar de conflictos. Sí. El diálogo es una herramienta poderosa para cerrar las brechas y disipar los malentendidos. ¿Ha encontrado alguna iniciativa interreligiosa interesante en su comunidad? Lo he hecho. A menudo incluyen eventos culturales que promueven el respeto y el aprecio mutuos. Es notable cómo compartir las tradiciones puede crear puntos en común. Por ejemplo, el intercambio de celebraciones navideñas puede unir a diferentes religiones. Sí, crea una atmósfera abierta para aprender sobre los valores de los demás. Lección 23. Startup Search. El auge de las nuevas empresas en los mercados emergentes es emocionante, ¿no crees? Realmente lo es. El espíritu empresarial parece estar prosperando en varias regiones. Sí, y es reconfortante ver ideas innovadoras que vienen de lugares inesperados. Definitivamente. Muchos jóvenes emprendedores están convirtiendo los desafíos en oportunidades. ¿Has leído sobre los centros tecnológicos que están surgiendo en ciudades que antes se pasaban por alto? Sí, son caldo de cultivo para la creatividad y la colaboración entre las nuevas empresas. Parece una mini revolución, ¿no es así? Muy bien. Cada empresa emergente tiene el potencial de revolucionar las industrias y crear puestos de trabajo. Y el emprendimiento social también está ganando terreno centrándose en los beneficios de la comunidad. Lección 24. Colaborar o estancarse. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo los países logran trabajar juntos a pesar de sus diferencias? Es intrigante, de hecho. Es casi como intentar que los gatos cooperen. Precisamente. ¿Sabía que algunas regiones se han convertido en historias de éxito en la cooperación transfronteriza? Oh, solo puedo imaginarlo. ¿Cuáles son algunas de estas historias de éxito? Por ejemplo, está la Unión Europea, en la que los países colaboran en varios temas, desde el comercio hasta las políticas ambientales. Eso es fascinante. Parece que la colaboración puede conducir a resultados notables. Pero por supuesto, navegar por la política debe ser todo un desafío. Absolutamente. Es como caminar por la cuerda floja con pájaros hambrientos dando vueltas por debajo. Oh, cariño. Espero que esos pájaros no caigan en picado con frecuencia. Lo hacen, y es por eso que la comunicación estratégica es esencial. Lección 25. Tiros y estrategias. ¿Ha considerado alguna vez la influencia de la diplomacia de las vacunas en las relaciones internacionales? Es un tema que invita a la reflexión. Las vacunas como herramientas para la influencia global, ¿quién lo hubiera pensado? De hecho, es como una partida de ajedrez, pero en la que los peones son pequeños frascos de medicamentos que salvan vidas.
Esa es una imagen vívida. Entonces, ¿qué países participan en esta diplomacia? Bueno, países como China y Rusia han estado muy activos en la distribución de vacunas en varias regiones. ¿No es así? Sin duda lo han hecho. Es como una carrera hacia la línea de meta. Pero en lugar de medallas, los países compiten por la influencia. Absolutamente. Y ha provocado debates sobre la moralidad y el acceso a la atención médica. Un arma de doble filo, sin duda. Es divertido cómo la salud puede convertirse en moneda de cambio. ¡Qué ironía! Teniendo en cuenta que lo ideal sería que la salud fuera un derecho universal y no un privilegio. Lección 26. El que madruga consigue la reunión. Sin duda, debes ser consciente de la importancia de la puntualidad cuando se trata de reuniones. No se puede exagerar. Llegar a tiempo dice mucho sobre la profesionalidad de uno. De hecho, ¿qué tal si programamos esta reunión para las 7 de la mañana? Sospecho que es crucial para los dos. ¿A las 7 de la mañana? Oh, eso significa que tengo que despertarme antes de que el sol decida honrarnos con su presencia. Exactamente. Pero imagínese lo refrescados que nos sentiremos después de haber logrado algo antes del desayuno. Touché. Supongo que suena estimulante, como una vuelta de victoria al amanecer. Muy bien. Además, el café sabrá aún mejor a esa hora. Ah, el aroma del café recién hecho al salir el sol. Podría ser una experiencia mágica. Yo lo llamaría una llamada de atención para el éxito, en el sentido más literal. Lección 27. Conversaciones saludables. Hablando de salud, ¿has observado cómo los hábitos alimenticios influyen en nuestra vida diaria? Absolutamente. Es divertido cómo la elección de alimentos puede incluso provocar debates entre amigos. De hecho, ahora si tuvieras que elegir entre un buen filete o un pollo a la parrilla, ¿cuál sería? Oh, es una decisión difícil. Ambas tienen su atractivo. Sin embargo, disfruto de un bistec tierno de vez en cuando. Ah, así que eres un entusiasta de la carne. Eso sin duda añade un toque a tu paladar. Debo confesar que un bistec bien cocinado puede ser celestial. Sin embargo, el pollo a la parrilla también es una excelente opción. Eso es cierto. Es más ligero y se podría considerar una alternativa saludable. Sin embargo, creo que no hay nada malo en darse un capricho de vez en cuando. Después de todo, la vida es demasiado corta para saltarse el sabor. No podría estar más de acuerdo. El equilibrio es vital, especialmente cuando a uno también le gustan los dulces. Lección 28. De la granja a la mesa. ¿Alguna vez has estado involucrado en la vida en la granja? No personalmente, pero he oído que es una experiencia única. ¿Qué hay de ti? Sí, he estado ayudando a una amiga en su granja. Incluso ayudo a ordeñar las vacas. ¡Qué intrigante! Creo que eso requiere un cierto nivel de habilidad y valentía. Lo hace. Y también proporciona un buen ejercicio. ¿Lo has probado alguna vez? Solo puedo imaginarlo. Pero sospecho que al principio sería un ayudante torpe. Se necesita práctica. Al igual que andar en bicicleta, hay que encontrar el equilibrio. Una analogía adecuada. ¿Te gusta trabajar con animales? Definitivamente. Cada día trae nuevas sorpresas, como cuando las cabras deciden ser traviesas. Lección 29. Ajuste perfecto. ¿Alguna vez te has probado una camisa que se ajusta tan perfectamente que se siente como una segunda piel?
De hecho, es como encontrar un tesoro en medio de un mar de tela. ¿Qué estilo buscas? Estoy particularmente interesado en algo casual pero elegante. Quizás una camisa ajustada en un color vibrante. Eso suena atractivo. ¿Has pensado en cómo los colores pueden afectar tu estado de ánimo? Por supuesto, leí en alguna parte que usar colores más brillantes puede aumentar tu confianza. De hecho, también puede hacer que los demás te perciban como más accesible. Exactamente. Una vez usé una camisa amarilla brillante y todos me felicitaron. Debes haber estado muy elegante. El amarillo tiene una forma de iluminar una habitación. Gracias. Creo que la ropa debe reflejar nuestra personalidad. Lección 30. Confirmación de reserva. Me gustaría confirmar mi reserva, por favor. Me llamo John Smith y lo hice la semana pasada. Sin duda, lo comprobaré de inmediato. ¿Para qué fecha es su reserva? Es para este sábado por la noche. Casi no puedo esperar. Lo veo aquí. Has reservado una mesa para 2 personas a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Solo para llegar un poco antes si es posible, puede estar bastante concurrido. Eso suena sensato. Agradezco el consejo. No hay problema. ¿Es una ocasión especial, por casualidad? De hecho lo es. Me gustaría sorprender a un amigo. Lección 31. Planes para el fin de semana. Me alegra que estemos de acuerdo en que cualquier fin de semana servirá. ¿Qué tal el próximo domingo por la noche? El domingo suena perfecto. ¿Tienes alguna actividad en particular en mente? Estaba pensando en cenar en ese nuevo restaurante italiano del centro. Oh, he escuchado críticas fantásticas al respecto. Su pasta es aparentemente espléndida. Soy un entusiasta de la pasta, por lo que parece una combinación perfecta. Del mismo modo, ya me imagino saboreando deliciosos platos. ¿Te gustaría explorar también su menú de postres? Absolutamente. Una comida sin postre es como un día sin sol, ¿no crees? Muy cierto. He oído que su tiramisú es de otro mundo. Lección 32. Aventuras de senderismo. Hola. ¿Has hecho senderismo alguna vez? Sí, lo he hecho. Me encanta el senderismo. Es una excelente manera de sumergirse en la naturaleza. Ciertamente lo es. Caminar entre los árboles y disfrutar del aire fresco puede ser rejuvenecedor. De hecho, además, las rutas de senderismo a menudo conducen a vistas impresionantes. ¿Cuál ha sido tu experiencia de senderismo favorita hasta ahora? Una vez caminé por un sendero que daba a una impresionante cascada. La vista era simplemente mágica. Eso suena encantador. Las cascadas tienen una forma de cautivar el espíritu. Lo hacen. ¿Alguna vez has recorrido un sendero desafiante? Lo intenté una vez, y digamos que me conquistó. Lección 33. Maravillas geográficas. ¿Sabías que Australia está situada entre los océanos Pacífico e Índico? Sí. Es fascinante ver cómo es uno de los países más grandes del mundo. De hecho, a menudo se lo conoce como un continente insular. Eso lo hace único. La biodiversidad que hay allí también es extraordinaria. Absolutamente. Desde selvas tropicales hasta desiertos, cuenta con ecosistemas extraordinarios. ¿Has pensado alguna vez en visitar la Gran Barrera de Coral de Australia? Me encantaría. Bucear allí debe ser una experiencia surrealista.
Realmente lo es. Los vibrantes arrecifes y la vida marina son nada menos que fascinantes. Además, Australia tiene una rica historia cultural con sus comunidades indígenas. Lección 34. Desarrollos impresionantes. Debo decir que me impresionaron mucho los nuevos desarrollos en nuestra ciudad. Oh, ¿de verdad? ¿Qué es lo que te llamó la atención específicamente? El nuevo parque que han construido es realmente impresionante. Está tan bien diseñado. Estoy de acuerdo. El paisaje y el patio de recreo lo convierten en un lugar de reunión encantador. Y los jardines comunitarios son una fantástica adición. Fomentan la sostenibilidad. Correcto. Es maravilloso ver que la planificación urbana se centra en los espacios verdes. ¿Ya has probado algún evento organizado en el parque? Sí, asistí a un picnic comunitario el mes pasado, y fue espléndido. Eso suena agradable. Quizás podríamos organizar un pequeño picnic allí nosotros mismos. Lección 35. Planificación de playas. No puedo esperar a nuestro viaje a la playa. ¿Has confirmado las fechas? Sí, lo he comprobado todo, y estamos listos. ¡Qué emocionante aventura tendremos! ¿Has planificado alguna actividad? Estoy pensando en el voleibol de playa y quizás en una hoguera por la noche. Todo eso suena increíblemente divertido. Me muero por asar malvaviscos. Exactamente. Hay algo mágico en una hoguera en la playa. De acuerdo. Asegurémonos también de llevar buenos aperitivos y música. Parece una combinación perfecta. ¿Qué te pondrás para ir a la playa? Probablemente me pondré mi bañador favorito y una camisa de playa brillante.